Gracias, doctor Alejandro Álvarez, por concedernos esta entrevista en el día de hoy, permitirnos hablar de pedagogía, que es lo importante. Hoy vamos a hablar de pedagogía. ¿Quién es Alejandro Álvarez? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a la Universidad Surcolombiana. Yo soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento dirijo el colegio de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Pedagógico. Yo pertenezco a un grupo de investigación que hace muchos años hacemos historia de la pedagogía, y desde ahí pensamos el presente, pensamos la realidad educativa y pedagógica de nuestro país, y bueno, es una oportunidad para intercambiar esa experiencia, esos conocimientos con los colegas profesores de la Universidad Surcolombiana. Queremos contarle y reafirmar, profesor Álvarez, que hoy la Universidad Surcolombiana inicia su proyecto de Escuela de Formación Pedagógica para nuestros maestros. ¿Por qué cree que es un proyecto, según su mirada y su experiencia, de formar a nuestros maestros de educación superior, que supone que ya están muy bien formados, en una escuela pedagógica? Bueno, pues yo me siento muy honrado de poder estar en este momento en que se inaugura, se instala formalmente la Escuela de Formación Pedagógica, porque creo que es una experiencia, si no pionera, sí original. En muchas universidades del país hace rato se ha venido insistiendo en la necesidad de formar a los maestros universitarios en el campo de la pedagogía, y bueno, en otras partes eso se ha llamado docencia universitaria. Han creado especializaciones, hasta maestrías, cursos, cátedras de docencia universitaria, preocupados porque pues hay una realidad, y es que muchas veces los profesores universitarios dicen conocer muy bien su disciplina, y es verdad, pero que tienen dificultades de comunicación, de llegar a los estudiantes, a los muchachos, y eso genera problemas tan delicados como la deserción, puede ser, y también un poco la apatía, y en esa relación, en esa tensión, pues se ha hecho urgente e importante darle esa capacitación a los maestros, a los profesores universitarios. A mí lo que me parece interesante y original de esta propuesta de ustedes es que al llamarlo escuela de formación están hablando de algo más sistemático, más regular, más continuado, y eso me parece que puede solucionar un problema que ha habido en otras partes. Es que el curso pasa, la cátedra pasa, el diplomado pasa, pero no es permanente. Y yo sí creo que la reflexión pedagógica debe ser permanente, y porque el problema no se resuelve fácilmente con unas técnicas de enseñanza, implica una reflexión permanente de los docentes para poder enfrentar esa realidad que es dinámica y cambiante. Sí, esa es la idea, para que no se convierta la escuela simplemente en un curso, como usted muy bien lo dice, sino permitir procesos de sistematización, procesos de reconocimiento de prácticas pedagógicas y procesos de propuesta de innovación en torno a la pedagogía y a la didáctica. Profesor Álvarez, con toda su experiencia, tanto a nivel de educación superior como de educación ya en secundaria, ¿cómo ve la educación hoy? ¿Qué concepto tiene esa educación de nuestro país? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de transición. A veces los momentos de transición se leen como crisis, y bueno, si se entiende por crisis cambio, está bien, pero porque las crisis no siempre son malas. Estamos en un momento de transición, y en parte lo que esta escuela creo que pretende aportar me parece interesante, por eso es leer ese presente y leer estos cambios, estas transiciones, no como una postura negativa de que estamos en crisis porque la educación no les llega a todos, porque la escuela tiene mala calidad, porque la universidad ya no, porque la educación pública está en crisis porque no llegan recursos, porque los estudiantes no quieren ir a la universidad, no sé, todo eso sería la mirada negativa del problema. Lo que yo creo que hay que mirar es también qué está pasando con los modos tradicionales, convencionales de aprender y de enseñar. Y lo que la universidad y la escuela tendríamos que revisar es ¿dónde acontece eso? Para ver cómo leemos esa realidad donde los jóvenes aprenden más, donde viven y vibran más hoy, donde está el conocimiento hoy, por ejemplo, para que la universidad y la escuela pueda ir articulando esa
nueva realidad y respondamos de manera más pertinente a esas necesidades. Hay otros problemas de los que habría que hablar, que son ciertos, por ejemplo, de recursos, el tema de la educación pública, que si es pública, que si es privada, que si se privatiza, que si no, que si el Estado no tiene suficientes recursos. Creo que eso se puede hablar, es importante, es un problema, pero el otro asunto también me parece trascendental y por eso yo creo que es un asunto pedagógico. De ahí que la pedagogía sea un saber que no es menor, no es un asunto de técnicas de enseñanza, es un asunto de entender la cultura, las culturas juveniles, el mundo contemporáneo, las sociedades audiovisuales de hoy, por ejemplo, los medios de comunicación. Y bueno, esta sociedad del vértigo que viven los jóvenes, cómo responder a esas realidades. Yo creo que eso es parte de lo que pasa hoy y eso es parte de lo que hay que reflexionar desde la escuela para poder dar respuestas pertinentes. Sí, se tenía proyectado que la escuela iniciara con máximo 50 profesores participantes y nos encontramos con la gran noticia que hubo casi 100 inscritos en nuestra página y hoy ya lo vimos en esta primera sesión, la buena respuesta del docente universitario. Allí vimos profesores de 30 años de experiencia vinculados a nuestra universidad como profesores que apenas inician su labor pedagógica. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Pues eso muestra la necesidad, un poco la angustia, si se quiere, el afán de los profesores universitarios de responder a esta realidad. Y yo creo que muestra una actitud digamos, seria, responsable de decir, bueno, vamos a la escuela porque de verdad tenemos que discutir cosas, que aprender. Eso es una actitud ética, me parece muy interesante, porque habla de la responsabilidad que tienen los profesores frente a su quehacer. En otras partes, créame que he visto que se convoca esto y generalmente la participación, la inscripción es muy baja, porque hay algo todavía de arrogancia, ¿no? De que pedagogía, ¿qué me van a hablar a mí de pedagogía? Yo soy científico, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero. A mí díganme si quieren que solucione algunas técnicas, pero ir a una escuela de formación, eso ya es como muy... No, aquí yo veo una muy buena respuesta, me parece que habla muy bien éticamente de los profes de la Universidad Surcolombiana, interesados por meterse en una escuela. Es como volver a la escuela, y doctores de 30 años de experiencia, con doctorados, con maestrías, con especializaciones, que van a ir a la escuela, ¿no? Yo creo que es muy bueno, es muy saludable y habla bien. Yo creo que el reto que ustedes tienen es muy grande, mantener ese interés, mantener el grupo, y yo creo que en parte eso se resuelve dándole la posibilidad de que ellos dialoguen el intercambio entre facultades, el trabajo interdisciplinario, va a permitir potenciar muchísimo ese trabajo colectivo, porque las respuestas a veces están más cerca de lo que creemos, están acá, en las mismas experiencias. Que hay que crear estos escenarios, estos espacios que ustedes han creado, es lo que el maestro necesita, que creen los escenarios para que él pueda ir a socializar lo que sabe, lo que tiene, sus propias angustias, sus dificultades, y entre pares se encuentran a veces las soluciones, es decir, están más cerca de lo que se cree. Sí, cuando estábamos socializando este proyecto, surge dentro de los mismos profesores la idea que el año entrante nos dediquemos a conocer qué experiencias hay innovadoras aquí mismo en las distintas facultades. Hay una serie de profesores que han intentado cambiar el modo de relacionarse con su estudiante, la implementación de distintas estrategias en el proceso tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Y es un tema que me parece que vale la pena concretarlo y generar ese espacio. ¿Cómo ve al joven universitario de hoy? Bueno, esa es una de las preguntas centrales para una escuela como esta, ¿cierto? Porque es lo que tenemos que aprender a leer, y a veces, muchas veces el científico, el doctor, el académico descuida un poco esa pregunta. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy? ¿Qué viven? ¿Qué sienten? ¿Qué desean? ¿Qué es lo que los motiva? Y no es una respuesta fácil, digamos que no es tan fácil como decir, es que hoy en día les gustan más los medios audiovisuales.
entonces vamos a llevarle muchos medios audiovisuales al aula y la enseñanza. No se resuelve tan fácil como eso. Porque no todos los códigos, los contenidos, las disciplinas no pasan todas por medios audiovisuales. Hay cosas que exigen lectura, y lectura de tratados, y lectura de comprensiones complejas de saber que no hay que renunciar a ellas. ¿Cómo le traduzco eso a los jóvenes de hoy que efectivamente están más motivados por los medios audiovisuales? Alguien me decía hace un ratico que van a los colegios y les invitan a inscribirse a las carreras de la universidad y les ofrecen lengua castellana o lenguaje, y dicen, no, a mí no me gusta leer, ¿saben? Yo mejor escojo otra carrera. Donde toque leer, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les gusta leer a los jóvenes? A eso no podemos renunciar en la universidad. Y hay que crear, sí, estrategias para traerlos al mundo de la lectura, del conocimiento, pero efectivamente hay que mirar cuáles son sus realidades. Yo creo que también es cierto que los jóvenes viven, pues está el tema de la pobreza, está el tema de la droga, está el tema de la violencia que atraviesa nuestra sociedad desafortunadamente, y la universidad ahí también tiene respuestas cada vez más, ahora con mayor razón, en medio de situaciones críticas de violencia, ahora ojalá en procesos de paz, es que la universidad y la escuela pueden ofrecerle a los jóvenes alternativas. La clave está en cómo seducirlos para que lleguen. Continuamos en el programa Ágora Surcolombiana, hoy con el tema la Escuela de Formación Pedagógica de la Universidad Surcolombiana y nuestro invitado, el doctor Alejandro Álvarez de la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor Alejandro hoy ha sido el encargado de desarrollar el primer seminario o el seminario inicial de nuestra Escuela de Formación Pedagógica. Profesor Álvarez, ¿cómo se maneja en su universidad, que se llama pedagógica, el tema de la pedagogía? ¿Qué hacer frente a la pedagogía? Cuando a nosotros nos forman, ¿es ciencia? ¿No es ciencia? En ocasiones hasta la miran como de segundo nivel, como que no tiene ciencia. Entonces, ¿cómo la ve? Sí, bueno, pues la universidad pedagógica es una universidad uniprofesional. Estamos cumpliendo 60 años de vida, pero tiene un antecedente interesante. Es el Instituto Pedagógico que yo estoy dirigiendo, es la mamá de la universidad, es decir, que lleva 88 años formando maestros. El instituto nació para formar maestros en el año 27. Y yo creo que hay un legado y una tradición muy importante, y es una universidad sui generis. En casi muy pocas partes del mundo existen universidades pedagógicas. En México, en América Latina, ahorita se está creando una en Perú, se acaba de crear una en Argentina, y han venido a Colombia a mirar cómo es la experiencia de la universidad pedagógica, porque es una cosa rara. Y efectivamente, la pedagogía desafortunadamente tiene como ese estatus de tercera categoría frente al mundo de las ciencias, y entonces a la universidad le ha costado trabajo posicionarse en el ámbito universitario, en el mundo académico, pero yo creo que hoy en día hay un reconocimiento importante de que pues, la pedagogía es un saber que se necesita en cualquier espacio, en cualquier disciplina, en cualquier que es propio del mundo de la educación. Y entonces la pedagógica allí tiene que, y eso es algo que se está discutiendo allá adentro, como definir las estrategias diferentes, que la pedagogía no se vuelva o no siga siendo como el cómo de la enseñanza, porque eso reduce mucho ese campo de saber. No, es un asunto mucho más complejo
que es lo que se está pretendiendo, que la universidad hoy pueda ser interlocutora de la sociedad en su conjunto en todo tipo de estrategias educativas. Hoy las ciudades, los políticos, un gobernante, un alcalde, tiene que pensar cómo educar, educación ciudadana. Ahí hay pedagogía y eso hay que pensarlo. Y para eso hay un saber. Eso no se resuelve tan fácil como inventando jueguitos de mimos. Mockus lo inventó, pero detrás de eso había toda una concepción sobre lo que es la educación hoy y cómo educar en la ciudad. Entonces la universidad está en eso. Creo que debemos dar ese paso a pensar la escuela, la universidad. Mire que esa necesidad que tienen los profesores universitarios de pensar la pedagogía más allá de unas técnicas de enseñanza, entender el problema de los jóvenes de hoy, cómo es el conocimiento, cómo circula hoy, por dónde circula, qué tipo de estructuras epistemológicas tiene hoy el conocimiento. Eso es un asunto pedagógico. Pareciera que no, pero si no se resuelve desde la pedagogía, es decir, desde el problema de la formación de las nuevas generaciones, esa es la gran pregunta, ¿qué enseñar? No solo cómo, sino qué enseñar y a través de qué medios y de qué mecanismos. Esa es una gran pregunta. La Universidad Pedagógica está llamada a acompañar a las otras universidades, pero también el tema de la pedagogía ciudadana, el tema de la formación ética, ese tema hoy de la educación en valores, o para la paz, por ejemplo. Hay un asunto pedagógico ahí, estratégico, que hay que ayudar a resolver, y bueno, la Universidad Pedagógica no va a poder sola. Aquí las facultades de educación, como la que ustedes tienen, que debemos conectarnos, articularnos para poder pensar ese problema complejo. De acuerdo con su experiencia en la investigación, en todos los estudios que ha hecho acerca de todo el proceso histórico de lo que ha sido la formación en Colombia, cómo se ha tomado la pedagogía en el país, ¿cuáles serán las fortalezas y debilidades generales de los profesores universitarios de nuestro país? Bueno, en general la pedagogía ha tenido históricamente diferentes momentos de reconocimiento y de valoración, y ha jugado papeles históricos diferentes. En Colombia tenemos una tradición de los años 80 para acá muy interesante, porque el magisterio, la base magisterial, maestros de la educación, de la escuela básica, primaria, secundaria, han ganado un liderazgo importante en lo que ellos llaman el saber pedagógico y la producción de saber pedagógico, y han reivindicado la idea de que el maestro es un intelectual capaz de producir saber, y eso se reconoce en América Latina muchísimo. Cuando la gente viene a conocer esa experiencia y a hablar con los maestros de acá, dicen, y conocen la revista Educación y Cultura y conocen los CEID, un sindicato que tiene un centro de estudios e investigaciones docentes, eso es rarísimo, que hay discusión, que hay debates, que hay seminarios, que hay conexión con la universidad. Las universidades han acompañado esa reflexión, hay grupos en las universidades que han acompañado esa reflexión de los maestros, y todo centrado en la pedagogía. Entonces yo creo que en Colombia hay una tradición que se reconoce afuera, pero a veces en la casa no reconocemos, es cierto, nuestros propios atributos y valores, y entonces lo que creo que tenemos que hacer es reconocer eso. Y por eso las universidades y los docentes universitarios, digamos que están llamados, hay que hacerles un llamado para reconocer ese aporte que los maestros de la básica han hecho, y que debe hacer el tránsito hacia la educación superior, para resolver este gran problema de la pertinencia de la educación superior, nuestras carreras, nuestros programas que no son tan atractivos para los muchachos de hoy, y eso es un asunto pedagógico, y por eso yo creo que los profesores universitarios sí tienen que pararse en serio a hablar de pedagogía de una vez por todas. Ya finalizando el programa, quisiera que nos hiciera algunas recomendaciones de acuerdo con su experiencia. ¿Cuál sería el futuro de la escuela? ¿Hacia dónde debe mirar esta escuela, que es inicial, que tiene antecedentes con seminarios, con diplomados, como lo decía usted anteriormente, pero que ya hoy se concretó en algo sistemático que va a estar mediado por la investigación y la reflexión colectiva para transformar muchas prácticas pedagógicas al interior de nuestra universidad? ¿Qué propone, qué propuesta, de acuerdo con su experiencia, para que nosotros la tengamos en cuenta
desde la Vicerrectoría Académica de nuestra Universidad Surcolombiana para esa escuela, como futuro para esta escuela pedagógica? Pues yo le veo una gran proyección. Ojalá logren sostenerla. Lo primero yo diría es mantener ese diálogo entre traer invitados de afuera. Siempre será necesario ventilar la casa, ¿sí? Traer ideas de afuera. No porque sean mejores las ideas de afuera, sino porque por el hecho de venir de afuera a veces se escucha más, eso es muy normal en todas las instituciones, pero que se mantenga eso junto con la reflexión aquí, espacios, tiempos de reflexión para los maestros en donde puedan dialogar, y no solo el ejercicio que hace individualmente el maestro, tiempo para que escriba su experiencia, para que la sistematice, sino institucionalmente espacios que en la escuela estarían dados para poder intercambiar, y producción colectiva. Entonces, primero, traer gente de afuera. Segundo, mantener la posibilidad de sistematizar, de socializar e intercambiar, pero también la posibilidad de producir. Porque cuando el maestro ve que su reflexión se traduce, pues no solo en textos y en publicaciones, sino en general sale del círculo y se empieza a llevar a otras universidades, se empieza a llevar a otros espacios donde se reconozca eso que produce, que no es fácil. Yo creo que si ese paso se da en su momento, producir textos o materiales audiovisuales, pueden ser, en fin, que salgan de la universidad y se empiece a mostrar que aquí hay una reflexión pedagógica seria, sistemática, y eso va a necesitar tiempo. No sé, 1 o 2 años para empezar a socializar productos. Y un tercer momento, que yo creo que sería ya la consolidación, es salir ya a convertir esta experiencia en una experiencia que pueda servir de ejemplo a otras universidades y ojalá volverlo política pública. O sea, ¿qué tal que se logre un día que es obligación que existan escuelas de formación pedagógica en todas las universidades y que tenga recursos para eso? Ese sería el ideal. Claro, es importante también tener en cuenta que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país y que la universidad necesita reflexionar y proponer al mismo Estado políticas, estrategias para superar todos los problemas de violencia, tanto la violencia política, armada, no armada, como la cotidiana. ¿Qué proponer? ¿Cierto? Como docentes universitarios, ¿cuál será nuestra responsabilidad con la transformación, con las propuestas, con la sociedad que espera que allí están los intelectuales, allí estamos reflexionando el país y la realidad? ¿Cuál será esa responsabilidad nuestra como docentes universitarios? Bueno, yo diría 2 cosas. Bueno, hay una pelea, una lucha histórica por la autonomía universitaria. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en que la universidad no tiene por qué ser cadena de transmisión de unas políticas del ministerio. Esto es delicado. Un ministerio de educación, un gobierno, un Estado, tiene todo el derecho y la legitimidad para orientar con políticas la educación, incluso la educación superior. Pero históricamente la universidad tiene una singularidad que es única. Ni siquiera la escuela básica, la universidad, y es la autonomía, para regularse y sobre todo para decidir qué enseñar y cómo. Eso es lo primero. Lo segundo es, eso sí, ganar la legitimidad. Y yo creo que esta escuela de formación pedagógica debe dar ese paso, ir hacia pensar esa coyuntura histórica de la paz y desde ahí hacer las propuestas que la sociedad está necesitando. Bueno, profesor Alejandro, Ágora Surcolombiana agradece su disertación, sus importantes aportes y seguro que vamos a tener en cuenta cada una de estas orientaciones que nos ha dado para el futuro de la Escuela de Formación Pedagógica de nuestra Universidad Surcolombiana. Muchas gracias. A ustedes por la invitación.